Deuteronomio capítulo 33, versos 13 al 16. Vamos a ir leyendo, allí lo tenemos también en la pantalla. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos. Lea conmigo: con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Lea conmigo: y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa, lea conmigo, de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Cuántos habían leído ese texto? La gracia del que habitó en la zarza. Y aquí tenemos la frase: la superabundante gracia de Dios en vosotros. Yo quiero predicar esta mañana con el título: la superabundante gracia de Dios en mí. La verdad, mis hermanos, es que la palabra de Dios es para creerla y confesarla. Si se cree, como dice también el apóstol, si se cree con el corazón, se debe confesar con la boca. Parece ser, hermano, que el proceso está incompleto si usted dice que cree, pero no se atreve a pronunciarlo. El proceso está incompleto si usted lo pronuncia, pero no lo cree. Entonces debe ir acompañado lo uno con lo otro. Hay un efecto especial, hermano, cuando usted confiesa con sus labios lo que usted ya tiene en su corazón. Y ese efecto puede ser, hermano, tanto negativo como positivo. Porque igual, si lo que usted tiene en el corazón es incredulidad, si lo que usted tiene en el corazón es maldad, si lo que usted tiene en el corazón es inmundicia, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor dijo: no es lo que entra, hablando del alimento, no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale. Y está refiriéndose a lo que hablamos. Y ahí fue donde el Señor nos dejó esa tremenda frase: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto no solo nos sirve para salvarnos, el creer y confesar. Sigue vigente que el que cree en su corazón y confiesa con su boca será salvo. Y muchas veces necesitamos ver a Dios en determinado momento para socorro y auxilio, pero es necesario creerlo y confesarlo. La superabundante gracia de Dios le permite creer en su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es su ayudador, que Jesucristo es su roca fuerte, que Jesucristo es su sanador, que Jesucristo es su ayudador. Hermano, yo no sé cómo hacemos a veces para creer una parte del Señor y no creer la otra. Pero es algo que es un problema, es una debilidad del ser humano. A veces creemos en Él como Salvador y de verdad nos salvó y creemos en Él como Salvador, pero nos cuesta creer en Él como sanador, nos cuesta creer en Él como proveedor, pero estamos convencidos que Él es el Salvador. Y resulta, hermano, que al poder de Dios se le exige más en el tema de la salvación que en cualquier otro tema. ¿Sabe qué le quiero decir? Si Él fue capaz de salvarte, Él es capaz de todo lo demás. Él es capaz de todo lo demás. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, o sea, con Cristo, todas las cosas? Por eso vamos a hablar de la superabundante gracia de Dios en mí. Mire, arranquemos con este texto. Yo quiero que le ponga mucha atención. Yo voy ahora a entregarles dos textos que se unen con el de 2 de Corintios 9:14, que sería el tercero. Escuche:
Romanos 5:17. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben ¿qué? Léalo conmigo. La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces allí ya tenemos la expresión o la frase, la abundancia de su gracia. Ahora vamos a mirar el otro texto, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces ya tenemos dos textos. El uno nos habla de la abundancia de la gracia. Este nos habla de la sobreabundancia de la gracia. Y el primer texto que leímos, por favor proyectémoslo otra vez, 2 de Corintios 9:14, nos habla de la superabundante gracia de Dios. Yo no sé si a ustedes les parece curioso, les parece interesante, hermano, que parece que fuéramos, hermano, escalando, fuéramos en aumento, porque primero habla de la abundancia de la gracia, luego de la sobreabundancia de la gracia, y terminamos leyendo en este texto de la superabundancia de la gracia. Creo que es claro que aunque se refiera al mismo tema, no tiene la misma connotación. Porque una cosa es abundancia, otra cosa es sobreabundancia, sobre la abundancia, y otra cosa es la superabundancia. Entonces allí tenemos lo que podríamos resumir como los tres niveles de la gracia de Dios. Abundancia de su gracia, Romanos 5:17, sobreabundancia de su gracia, Romanos 5:20, y superabundante gracia de Dios, 2 de Corintios 9:14. ¿Cómo se aplicará eso? Bueno, el texto nos dice que la abundancia de Dios se recibe por la transgresión de uno solo y el reino de la muerte, y luego por la justificación de uno y el reino de la vida. Parece ser que allí fue suficiente la abundancia de la gracia. Luego, aplicado a esto, dice que por la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, cuando vino la corrupción, cuando vino la degradación a causa del pecado, estamos hablando de que el pecado tocó cifras, niveles insospechados. Se necesitó más. Y por eso dice, para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Hermano, ¿sabe qué estoy notando yo? Y es que Dios acepta el desafío. Dios acepta el desafío. El enemigo, el hombre, le apuesta al pecado, porque esa es la verdad. No hay nada más difícil para el hombre que dejar de apostarle al pecado. Aún siendo creyentes, todavía somos tentados de apostarle al pecado por nuestra concupiscencia, por nuestra tendencia humana. Somos pecadores. Así que el Señor acepta el desafío. Por eso, hermano, no importa hasta dónde haya llegado el pecado, el Señor siempre pone más. Nadie le gana a Dios en esa apuesta, en ese desafío. Dios dice, el hombre pone lo que quiera, el enemigo pone lo que quiera, yo siempre estoy dispuesto a poner más. Es por eso que el hombre no tendrá justificación delante de Dios cuando en el trono blanco se presenten para el juicio final. Lo dice el apóstol Pablo, y esa frase la dice varias veces. No hay excusa, no hay excusa, porque Dios siempre supera la demanda. Por eso la Biblia también habla de las riquezas de su gracia, inagotables, hermano, las riquezas de su gracia. Vamos al texto de Éxodo capítulo 33, porque allí se nos habla de la gracia del que habitó en la zarza. Escuche, cuando se habla de la gracia, se habla en términos generales. El asunto es la gracia. Ya los niveles se desprenden de ese asunto. Si es abundante, si es sobreabundante, si es superabundante, pero siempre será la gracia de Dios. Es el don inmerecido.
Es esa buena voluntad de Dios. Es el Evangelio. El Evangelio es la revelación de la gracia de Dios. Entonces vamos a iniciar, hermano, porque nos dice el texto de Éxodo que la gracia del que habitó en la zarza venga sobre tu cabeza y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Y yo quiero que miremos esto a la luz de la vida de Moisés. Lo que yo puedo ver y quiero compartir con todos ustedes es que esa superabundante gracia de Dios que quiere manifestarse en ti. Yo no sé cuántos pueden creer y recibir hoy la gracia de Dios en su vida. Gloria a Dios. Si usted la quiere, usted puede decir amén. Yo necesito y siempre he requerido de esa gracia. Si no, no hay problema. Usted puede vivir sin esa gracia. Puede vivir. Como dijo un hermano una vez predicando, se le salió la palabra desgraciado. ¿Y cómo la arregló? O sea, sin la gracia de Dios, desgraciado. Pero la verdad, esa es la verdad. Y es que el que no tiene gracia está desgraciado. Desgraciado es sin gracia. Y lo primero que yo veo en la vida de Moisés es que la superabundante gracia de Dios nos lleva más allá del desierto. ¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza? El desierto no es mi tierra prometida. Uy, hermano, yo le voy a dar gracias a Dios toda la vida por ese mensaje. Si usted no lo ha escuchado, escúchelo, hermano. El desierto no es la tierra prometida. Creo que ese día quedó claro, ¿no? Dios nos llamó para el desierto. Dios nos llamó para la tierra prometida. No debo morir en el desierto. Yo debo llegar a mi tierra prometida. Mi posesión está allá. Dios no ha edificado nada para mí en el desierto. Todo está preparado en la tierra prometida. Una de las cosas más tremendas es el conformismo. Gente que está dando vueltas en el mismo lugar. Estamos retomando algunas cositas de este sermón. Se mete a su zona de confort. Aparentemente no está mal, pero tampoco está bien. Pero Dios siempre nos quiere llevar a otro lugar más allá. ¿Cuántos se acuerdan del himno? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Parece ser que Dios siempre quiere llevarnos más allá, a algo que está delante, a algo que está preparado. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Tenían que ir de Gadara a proclamar el señorío de Jesús. Se levantó la tempestad. Cristo les reprende, pero llegaron al otro lado. De ahí se han predicado sermones. Vamos al otro lado, ¿no? Más adelante Cristo les dice: pasen ustedes al otro lado. En esta ocasión Él no estaba en la barca, pero estaba en el monte orando por ellos. El Señor nunca nos quiere estáticos. Vuelvo otra vez con ese temita que tiene el pastor Albeiro. Quiere llevarnos de gloria en gloria hasta ver a Dios en Sión. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. De verdad, mis hermanos, yo no quiero desaprovechar ese pedacito, hermano. De verdad, hermano, usted debe preguntarse, yo debo preguntarme: ¿esa es mi realidad? ¿Estoy yendo yo de gloria en gloria, de poder en poder? Me estoy acercando a ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan el sermón que el Señor nos regaló de ir hasta el lugar santísimo? Todo el propósito, la gran meta, hermano, del tabernáculo era acercarse hasta llegar donde está la gloria de Dios. Y esa es la meta del creyente. Por eso, hermano, por favor, hágase esa pregunta. ¿Mi vida cristiana, mi vida con Dios, va en aumento? ¿Va de gloria en gloria? ¿Voy de poder en poder? Tal vez usted tendrá que confrontarse con una realidad diferente. Tal vez usted ha dado pasos atrás. Tal vez usted ha menguado en su vida espiritual. Y cuando uno identifica eso, hermano, el siguiente paso es arrepentirse, volverse a Dios, acercarse otra vez al Señor, reconciliarse con el Señor.
hasta que yo pueda ser consciente que estoy en el punto desde donde me devolví. O sea, ya llegué donde iba hace un mes, donde iba hace un año, donde iba hace 5 años. Ya estoy aquí. A partir de aquí es que tengo que avanzar. Gloria al Señor. Por favor, yo no sé, esto me lo pone el Señor ahora, hermanos, en el nombre de Jesús. Hay algunos, escuche porque esto me lo puso Dios ahora. Hay algunos que piensan que están avanzando y no, hermano. Apenas están en el camino de la renovación. Están en el camino de la renovación. Todavía no son siquiera lo que eran hace unos años. Y ellos, hermano, piensan que están avanzando, pero van a comenzar a avanzar cuando lleguen al mejor nivel que tuvieron antes. ¿Ya estás en tu mejor nivel? ¿Estás en tu mejor nivel? ¿Estás en tu mejor medida? Éxodo capítulo 2 versos 11 al 14. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y les voy a decir algo, hermano, yo no sé, yo siento una inspiración muy linda esta mañana. Muchas veces es saludable, es necesario que se descubran las cosas, porque somos como Moisés. Hacemos las cosas y las enterramos. Aquí hay iluminación del Espíritu. Esto yo no lo tenía escrito, hermano. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Miró para todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cuántas cosas tenemos escondidas debajo de la arena? Hay muerte debajo de la arena. Ese va a ser el sermón. Hay muerte debajo de la arena, debajo de tu arena. Él pensó que nadie lo había visto, pero luego que reconviene a su hermano hebreo que no maltrate a su prójimo, hermano, ese hombre le responde: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Por eso, hermano, aquí hay un mensaje y yo le estoy entregando lo que, hermano, siento que está fluyendo aquí. Muchas veces es mejor que se descubran las cosas. Yo no quiero seguir con ese muerto debajo de mi arena, porque esto iba a cambiarlo todo. Moisés se da cuenta que se sabía lo que había hecho. Yo no sé, mi hermano, si no logró ir hasta el final, creo que no hay problema, pero escúcheme esto, que yo siento un fluir de Dios está en este momento. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Si uno no quiere que las cosas sean de conocimiento de todos, hay que arreglarlas inmediatamente con Dios. Porque lo que tú no arregles con Dios, comienzas a cargar con esa muerte, comienzas a cargar con ese encubrimiento, hermano, pecado oculto. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo: despojaos de todo peso muerto? Aleluya. Despojaos de todo peso muerto y del pecado que nos asedia, y corramos livianitos la carrera que tenemos por delante. Hermano, esto me quiere dar a mí a entender que hay cristianos que están tratando de correr esta carrera, hermano, con un muerto a las espaldas, con un peso en sus hombros. Es imposible correr esta carrera con cosas escondidas. Gloria a Dios. A veces a uno le da temor decir cosas como esta, pero hay momentos en que es necesario, hermano, hablar con la esposa de cosas que han pasado. Yo nunca olvidaré lo que viví
en una de las congregaciones que he pastoreado. Me acuerdo que estábamos hablando de intimidad, que es un tema que a mí también me llega mucho. Y en medio de esos temas, yo comienzo a observar a uno de los miembros de la congregación muy quebrantado en el altar. Esos días vi a ese miembro en ayuno, en oración y muchas lágrimas, mucho quebrantamiento. Y a veces uno interpreta eso como sencillamente, bueno, qué bonito, una consagración. Ese hermano, esa hermana están metidos en el Señor. Pero luego yo me doy cuenta el por qué esa reacción. Esa persona viene a hablar conmigo y me dice: pastor, tengo que decirle algo muy serio, muy delicado. Es que yo le fui infiel a mi pareja, fui infiel en el matrimonio. Y ahora que usted comenzó a enseñar sobre la intimidad con Dios, sobre que Dios ama la verdad en lo íntimo y que a Dios no le gusta el pecado allá oculto. Esto que pasó conmigo fue hace unos años, pero nunca hablé con mi cónyuge de esto. Y yo siento que Dios me impulsa, que Dios me exige que hable con él. Pastor, ¿qué hago? Me acuerdo que yo inmediatamente le respondí: ¿y tú qué quieres que yo te diga? Me acabas de decir que es Dios el que te manda, que te impulsa, que tienes que hablar con tu cónyuge. ¿Qué quieres que yo te diga? Que no lo hagas. Tú tienes que hacer lo que Dios te diga que debes hacer. Yo en eso no me voy a meter, yo te ayudo a orar. Ahora, yo le dije: cuando Dios manda algo, Dios respalda, Dios acompaña, Dios ayuda. De seguro, si Él te manda eso, Dios te va a ayudar. Ella lo dudaba porque me dijo: una de las conversaciones que hemos tenido desde el principio es: el día que me falles, hasta ese día llega nuestra relación, porque no perdonaría eso. A veces somos contundentes, ¿cierto? Somos tan firmes con nuestras cosas, ¿no? Entonces ella dijo: yo lo voy a hacer porque lo siento de parte de Dios, pero hasta aquí llegó mi matrimonio. Pero primero está mi alma y mi salvación. Bueno, yo le dije: escogiste el camino más difícil. El camino más difícil, aprendamos eso, el camino más difícil es el del arrepentimiento, pero es el único camino que produce vida, que te lleva a la salvación, es el único. Así que tú decides. Bueno, oramos y a los días vino otra vez a hablar conmigo. Le confesó a su cónyuge la situación y se puso súper mal. Claro, apenas natural. Lloró y lloró y lloró y gritó y pataleó y que todo se iba a acabar, y cómo me haces esto y cómo me sales con esto. Pero después de que lloró y pataleó y gritó y habló, se calmó. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Me dice esa persona: terminó él pidiéndome perdón también a mí. Sí, aceptó que él me había descuidado y que posiblemente mi pecado no solo era mío, sino también era de él. Y le dije: ¿cómo se ha portado estos días? Y dijo: como un príncipe. Han pasado años, hermano, y ahí están juntos y se ven bien. Y la persona salva la responsabilidad y se pone a paz con Dios y con los hombres. Aleluya. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Una vez más les estoy predicando un mensaje que ahora ya casi no se predica. Yo no sé, Dios me mete por ahí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Por eso le digo, muchas veces lo mejor que nos puede pasar es que todo se descubre, porque a partir de ahí puedo empezar a restaurar mi vida. Oyendo Faraón acerca de este hecho, mira hasta dónde llegó todo ese asunto. Hasta el faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Le voy a decir de una vez qué significa Madián. Dice que Moisés huyó a Madián, parece que por matar al egipcio, pero lo que realmente lo sacó de Egipto fue su carácter violento. Escuche bien esto que es muy importante. A veces atacamos las ramas y no la raíz de los problemas. El problema de Moisés no era haber matado al egipcio. El problema de Moisés era su carácter. A veces el problema del hermano o de la hermana no es ser infiel, no es haberse acostado con otra persona, es su falta de carácter.
Y por eso muchas personas piden perdón. Ay, perdón, ay, perdón. Y la otra persona le dice, pero ¿cuántas veces me has pedido perdón? Es que esto no es solo de pedir perdón una vez, 7 veces, 100 veces. Esto es un tema de cambiar. Esas conversaciones las hemos tenido en casa. Es que ya te he perdonado 5 infidelidades, pero perdóname una vez más. La Biblia dice que 70 veces 7. Es que piensas tener 70 infidelidades. No, ¿qué es lo que espera la otra persona? Un cambio. Hermano, en una confrontación de las parejas, muchas veces vienen para decir, no me quiero divorciar, dice él. Yo lo que quiero es que me perdones. Yo lo que quiero es que lo intentemos de nuevo. Y he tenido que escuchar a mujeres decir ahí, ¿para qué perdón, fulanito de tal, si usted nunca ha cambiado? Usted me pide que lo perdone para seguir con las mismas. No, estoy decidida a divorciarme. No voy más con usted. Y a veces, hermano, a veces en medio de la confrontación, hermano, la otra persona resulta revalidando esa situación. Resulta insultando y tratando mal a la otra persona después que le había dicho que le diera otra oportunidad. Entonces el problema es ¿de qué? De carácter. No hay un carácter cristiano, no hay un carácter del Espíritu en esa persona. Que Dios nos ayude. Y hay que pedirle al Señor su misericordia, su ayuda. Moisés pensó, huyendo se soluciona todo. Pero el problema, hermano, estaba en su carácter. Era un hombre violento, hermano. Tan violento que era capaz, en medio de la ira, de levantarse y matar a una persona. Era una cosa seria, Moisés. Y mire a dónde se va. Aquí es donde vamos con la enseñanza. Moisés huyó a Madián. En él había un temperamento colérico, hasta llegar a matar a una persona. Muchas personas podemos venir con marcas. Quizá el ser separado de sus padres te marca. Por eso hay personas que no controlan sus impulsos y son violentas. Parece ser el caso de Moisés. Moisés fue separado del seno de su casa. Moisés fue salvado de las aguas, puesto en una barquilla. Es criado. Luego crece en el palacio de Faraón, en una cultura diferente, llena de una cantidad de cosas. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Posiblemente él simplemente tenía cierta información. Así que todo eso ha formado en él un mal carácter. Su temperamento colérico lo lleva a tener que salir de Egipto y habitar en Madián. Del hebreo contienda, rencilla. Madián es igual a pleito. Por favor, observe a dónde se fue Moisés. A la tierra de la rencilla, a la tierra de la contienda, a la tierra del pleito. Como me dijo una hermana, porque si a mí me salen con palos, yo respondo con ladrillos. Así me dijo una hermana en una consejería. Y a mí nadie me ha regalado nada. Todo me lo he ganado a pulso. Y no voy a permitir ni siquiera que un pastor, pero no hablando de mí, gracias a Dios, me dijo, yo nunca he tenido un pastor. Pero así respondí a ella. Usted me viene a mí con palos, yo tomo piedras. Porque yo soy una madre soltera y me ha costado mucho sacar adelante a mi hijo. Y ella estaba llena de toda esa amargura, de todo ese resentimiento. El marido la había dejado. El marido le ayudaba muy poco con la crianza del hijo. Y de repente pues el pastor tampoco le había ayudado. Entonces ella sentía, nadie me ayuda, nadie me apoya, yo estoy sola. Pero son problemas, hermano, que llegan a determinar, a formar ese mal carácter. Escuche esto: Dios no revela su plan en Egipto, ni lo revela en Madián. Estamos hablando de Moisés. Dios lo revela cuando tomas una decisión. Voy a ir más allá del desierto, y te arraigas a ir más allá en el Señor. A ver, ¿cuántos creen aquí que Dios puede cambiar el carácter, el mal carácter? Y hermano, a la luz de la enseñanza, Moisés terminó siendo el hombre más manso de la tierra. Gloria a Dios. Ya, hermano, me le adelanté hasta el final. El más violento, capaz de levantarse y matar a un hombre con sus propias manos, termina siendo el hombre más manso. Que hablaban de él
lo criticaban, lo juzgaban, murmuraban de él y hacían la vida imposible, y él se arrodillaba a pedirle al Señor que los perdonara. Ay, si lo hubieran conocido ahí atrás. Así como dicen algunos hermanos que no se debe decir: ay, dele gracias a Dios que usted no me conoció antes de conocer a Cristo. O como el hermanito allá en Buga que se paraba en la puerta: no me vayan a hacer salir de este camino. Yo estoy tratando de andar en este camino. ¿Qué quería decir? Si me hacen salir los jacao. Entonces ya descubrimos, hermano, que había un problema de fondo en Moisés. Por favor, vámonos preguntando: ¿hay un problema de fondo en mí? ¿Hay un problema de raíz en mí? ¿Cuál es mi problema? Falta de carácter, falta de fe, problemas psicológicos, emocionales. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuál es mi problema de fondo? Éxodo capítulo 2 versos 16 y 17. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Verso 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés encuentra a las pastorcitas, y como llevaba el Madián adentro, se activó al llegar a ese lugar. O sea, hermano, Moisés dijo: encontré mi lugar, la tierra del pleito, la tierra de la rencilla, de la contienda. Aquí es cuando. Y así hay gente en la iglesia que se ubica en la tierra donde está su problema, en la posición, en el contexto donde se alimenta su debilidad. Dígame usted, por favor, respóndame: ¿con quién se junta el chismoso? ¿Con el hermano serio que no habla mal de nadie? No, qué pereza. No, qué pereza este hermanito que nunca habla mal de nadie, y yo con estas ganas de soltar todo lo que tengo aquí en mi boca. No, el chismoso se junta con los chismosos. Por eso, si usted tiene un amigo chismoso, analícese. Hermano, ¿con quién se junta el que tiene problemas de fornicación, de adulterio? ¿Con quién se junta? Pues, hermano, con las mujeres, con los hombres que le dan oído a todas estas cosas. O sea, los que tienen la misma debilidad, los que dan fuego a toda esa situación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Hermano, que Moisés se encuentra un lugar, bueno, aquí vienen estos a molestar a las muchachas y ustedes no saben quién soy yo. Métanse con alguien de su calaña, molestando a las muchachas. Yo les voy a enseñar a respetar. Y se levantó contra ellos. Oiga, menos mal que no mató a uno de esos. Pero ahí dice, Moisés se levantó y las defendió. ¿Usted cree que esos hombres se quedaron callados? Ay, sí, Moisés, sí, Moisés, sí. No, usted tiene razón, ay, no nos va a pegar. No, seguro que tuvieron un problema serio y que casi se van a los golpes, de seguro. Yo no sé físicamente cómo era Moisés o qué. Oiga, se viene algo. ¿No sería que ellos también habían escuchado que ese hombre había matado a alguien? Es que por ahí escuchamos que este hombre mató a uno allá en Egipto y por eso anda huyendo. Uy, no me meta con él, hermano. Y ahí discutieron y se alejaron. 40 años en lo mismo, hermano. 40 años estuvo Moisés ahí en esa tierra. Y otra vez, hermano, yo creo que no voy a pasar de ese punto. Y son como 5 puntos, pero no voy a pasar de ahí. Se lo prometo que no voy a pasar de ahí. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuántos años Moisés volteando en ese asunto? 40 años. ¿Sabe por qué? Porque el número 40 en la Biblia significa prueba. 40 días Jesucristo estuvo en la tierra testificando de su resurrección y luego se fue. 40 años. Moisés había estado, o luego estuvo en el monte 40 días. ¿Sabe qué dice? Que hay un tiempo cuando ya es suficiente. Dios probó. Durante todos esos años le probó a Moisés que había un problema en él. ¿Por qué nos demoramos tanto para reconocer nuestros problemas? Yo le pregunto, ¿cuántos años llevamos luchando con nuestras debilidades, luchando con nuestros problemas de fondo? Atacamos los síntomas y la enfermedad persiste. Calmamos la fiebre, calmamos el dolor, pero la enfermedad persiste. Hemos aprendido a vivir con el problema. Y en esos momentos es que se necesita
la superabundante gracia de Dios para decir: salgo de esto y voy más allá del desierto. Moisés tomó una decisión. No conocía ese territorio, no sabía dónde había agua, dónde había pastos. Los pastores en esas regiones conocen los territorios y saben dónde llevar sus ovejas y pastar y tomar agua. Eso implica arriesgarse. Hay quienes dicen: aquí estoy bien, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. No debemos rechazar la gracia de Dios en nuestra vida. Y por eso llegó el momento, hermano. 40 años, Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Diga conmigo: ya era hora, Moisés. Ya era hora. Tenías que tener un encuentro con Dios. No podías seguir con tu rabia, con tu ira. No podías seguir con tus traumas. No podías seguir con eso ahí adentro, porque Moisés nunca había hablado con Dios de las cosas que habían pasado. Usted nunca lee en la Biblia a un Moisés arrepintiéndose de haber matado a ese egipcio. Usted nunca lo encuentra hablando con Dios. Y por eso cuando llega ahí, qué lindo día, el día más importante en la vida de Moisés. Pero ¿qué dice el texto? Guió las ovejas más allá del desierto. Ahí está, hermano. Llevó las ovejas, dice esa versión, a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Cuando el Señor me dio esta enseñanza, yo sentí la voz de Dios que me decía: esto que tengo aquí, lo tengo escrito para que no se me olvidara. Yo quiero buscar pastores y ovejas que estén dispuestos a ir más allá del desierto. Significa ir más allá de tu problema, fuera del pleito, de la rencilla y la contienda en Moisés. Aleluya. Es el mismo caso de Jacob. Jacob, que estaba siempre dispuesto a pelearse con el que fuera, se peleó con el ángel de Jehová, pero el Señor le iba a enseñar que así no es que se consigue la bendición, que así no es que se conquista el propósito de Dios. Y eso le iba a enseñar a Moisés. Hay una superabundante gracia de Dios para romper los círculos viciosos, romper lo establecido, para salir de los lugares de chisme y pleito, para salir del pecado. Hermano, ese es el mensaje que Dios te manda hoy y que va a ser, hermano, clave para tu 2024. Si no quieres seguir siendo el mismo, tú necesitas ir más allá del desierto, acercarte al monte de Dios. Le voy a quedar debiendo. Punto 2. La superabundante gracia de Dios que nos pone frente a la zarza que arde sin importar morir para ser llamados por Dios. Punto 3. La superabundante gracia de Dios cambia nuestra visión personal por la visión de Dios. Número 4, la superabundante gracia de Dios que nos faculta para poder quitar el calzado de nuestros pies. Y número 5, la superabundante gracia de Dios que cambia nuestra vara por la vara de Dios. La superabundante gracia de Dios transformará nuestro carácter, el entorno y nuestro destino. Aleluya. ¿En qué? ¿En quién se convirtió Moisés? ¿Sabe Moisés qué significa para Israel? El gran profeta. Para los israelitas no hay un profeta más grande que Moisés. Moisés llegó a hablar con Dios cara a cara. Primero el monte Horeb, el monte de Dios, el monte del encuentro con Dios. Y luego Sinaí, el monte de la ley de Dios, el monte de ver a Dios cara a cara. Aleluya. Pero hermano, la gran transformación de Moisés empezó en el monte
oré. Sí, como cantamos o cantábamos con los niños, allá en el monte Oreb una zarza ardía. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que el texto dice: y la gracia del que habitó en la zarza. Esto nos revela algo. Y es que Dios vino y se le manifestó, se le mostró a Moisés en la zarza ardiente, no para juzgarlo, no para condenarlo, sino para transformarlo, para llevarlo a su mejor versión. Aleluya. Voy a cambiar tu carácter. Voy a moldear, a controlar, a gobernar tu temperamento. Te voy a convertir en el gran libertador de Israel. Y luego más adelantico vas a subir al monte Sión y voy a hablar contigo, al monte Sinaí, y voy a hablar contigo y te voy a dar la ley para mi pueblo. Y voy a hacer que tu rostro resplandezca como el rostro del sol al mediodía. Aleluya. Y te voy a dar una vara y vas a abrir los mares y vas a tener señales y prodigios. Te voy a convertir en una especie de Dios delante de Faraón. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo necesito ir al monte Oreb. Yo necesito tener un encuentro con la presencia de Dios. ¿Dónde estás, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente te emocionas y no acabas de cambiar. ¿Cuándo vamos a acabar de cambiar? ¿Cuándo vamos a poder levantarnos y decir, primeramente delante de la presencia del Señor y luego delante de todos los que nos conocen, soy una nueva criatura, soy un hombre nuevo? Que puedas decir, soy una mujer nueva. Dejar de aferrarte a las excusas, dejar de echarle la culpa a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, a la iglesia, al pastor. ¿Cuándo vas a asumir tu responsabilidad para decir, yo necesito cambiar, yo necesito un encuentro con la gracia del que encendió la zarza allá en el monte? Yo necesito esa visión, yo necesito esa conversación con Dios. ¿Sabe, hermano? A veces el mundo, aunque sea una parodia, pero a veces el mundo hace lo que no hacemos nosotros. ¿Por qué no vienes tú hoy y haces morir a tu hombre viejo? Quema al hombre viejo, hazlo morir. El Señor te dice hoy, haz morir a ese hombre viejo, viciado por el pecado, viciado por las malas costumbres. Es un momento muy especial, hermano. Voy a desenterrar a ese muerto que tengo bajo mi arena. Voy a dejar las apariencias. Voy a ser una persona transparente, que todos sepan cómo soy yo. Nos importa tanto lo que piensan los demás. Guardamos tanto las apariencias que nos olvidamos de la esencia, de quienes somos delante de Dios. No le guardes una apariencia al pastor, no le guardes una apariencia a los hermanos, no guardes una apariencia delante del mundo, no le guardes una apariencia a tu mujer y a tus hijos. Que todos te conozcan quién eres en verdad. No lleves una carga que no puedes llevar, mostrándole al mundo una falsa humildad.